Hola. Bueno, pues buen día, buenos días. Me toca a mí arrancar ahora después del café y mientras nos sentamos todos, todas, iba a venir con una camisa, pero tenía esta camiseta en casa y digo, joder, ¿no? Mireia, vamos a hablar de las viñas y el agua y creo que me venía al pelo, entonces, bueno, pues eh, quería empezar tratando de explicar por qué he titulado la charla así, que como me han dicho bastante estos días, es un título del que no se entiende nada, ¿no? Dice, este tío, ¿de qué va a hablar? Y efectivamente no se entiende nada. Y bueno, Don't Look Up, que yo creo que la película, o lo habéis visto, sabéis más o menos de qué va, en cualquier caso os la cuento, que son dos astrofísicos o astrónomos que ven un cometa que viene a la Tierra y se va a cargar el planeta, ¿no? Entonces avisan a la presidenta de Estados Unidos, que no les hace ni caso, van a la tele, no les hace ni caso, la gente más o menos no les hace ni caso, viene el planeta y se carga la Tierra. ¿Vale? Pues siento por el spoiler, pero esto es así, la peli es así. Va que es muy divertida, la verdad, y da mucho que pensar. Y de alguna manera lo que pone encima de la mesa la película es una analogía, ¿no?, con el tema del cambio climático, de que eso está ahí, y la cosa es, pues si quieres mirar hacia arriba y verlo o no mirar hacia arriba. Y entonces tiene que ver con la parte de los ciudadanos, ¿no?, la ciudadanía, y tiene que ver con la parte de las administraciones y de la gobernanza, que también se ha comentado antes, ¿no?, y de cómo vamos a reaccionar ante esto. Y bueno, pues a mí me parecía oportuno hablar de eso que está ahí tan evidente, ¿no? La primera charla ha sido buenísima y que a veces pues no queremos mirar hacia arriba. Aún así, siempre hay alguien que ha mirado hacia arriba antes que nosotros, ¿no? Y yo creo que es justo destacar aquí pues la parte de qué pioneros, qué pioneras han estado por delante, poniéndonos el foco a determinadas, a todo el mundo, sobre cosas que no veíamos o no queríamos ver, ¿no? Como, bueno, el libro de Rachel Carson, el año 62, este libro que es del año 64, en el que es por primera vez donde se titula Agroecología, como veis, o bueno, este libro del año 1974, hablando de los límites del crecimiento, y que probablemente por no hacer mucho caso a muchas de estas cosas, ahora tenemos la movida que tenemos, ¿no?, que pues realmente pues que asusta, ¿no?, porque has acabado siendo optimista, pero hay que echarle valor, ¿eh?, para ser optimista. Bueno, yo también soy optimista. Bueno, entonces, aquí sí que me quería detener un poco porque hay en todo este movimiento, que como veis lleva bastantes años funcionando, hay un tema que a mí me apasiona mucho que tiene que ver con la agroecología, ¿no? Y que, por ejemplo, este libro de Rossetti y Altieri hace referencia a un enfoque técnico, ¿no?, científico, pero también a un enfoque que ellos llaman político, que tiene que ver con la necesidad de cambiar la base de un sistema que se va a estrellar, ¿no? Yo creo que los datos que nos daba ella han sido bastante claros, ¿no?, de un poco hacia dónde vamos. Bueno, pues este enfoque resulta que, claro, preparando un poquito la charla, pues pensaba yo, bueno, el tema de la agricultura regenerativa, más o menos esto de dónde viene, porque estamos todos ahora aquí como muy a tope con esto, pero de dónde viene, ¿no? Y veo que hay, ¿no?, buscando artículos, pues documentación, que fijaros, el año 79, año 83, Robert Rodal, que yo creo que es una referencia sin duda en este tema, ¿no?, que con una serie de principios, sobre todo no basados en la agroecología, aquí está el artículo de Harwood, que ya dice por primera vez en un título la palabra agricultura regenerativa, pone encima de la mesa la necesidad ya no solo de conservar, sino de regenerar, que yo creo que es el punto más bestia de todo esto y absolutamente necesario, dada como bien dice muchas veces Frank Seix, hay que regenerar porque está todo muy degenerado, ¿no? Y yo creo que eso es necesario. Bueno, entonces, viendo esto, yo digo, joder, pues esto lleva un tiempo aquí hablándose de esto, y he encontrado un artículo muy chulo en el que dice cómo se ha hablado de distintos conceptos que tienen que ver un poco con este mundo nuestro desde hace unos años, ¿no? Y entonces, curiosamente, de la agricultura regenerativa en los años 80 parece que se habló bastante, pero luego se dejó de hablar y ahora está de subidón, ¿no? Y entre medios se ha hablado de la sostenibilidad y se ha hablado de lo orgánico, etcétera. Entonces, bueno, fijaros, aquí es un tema de publicaciones y citaciones sobre el tema de agricultura regenerativa o ganadería regenerativa, que bueno, está claro qué impacto y qué importancia está teniendo últimamente. Entonces esto sí que me ha hecho pensar un poco en qué medida hay cosas que a veces son como modas, ¿no? De repente hace unos años todo el mundo decía sostenible y ahora no lo decimos porque la palabra se ha quedado
o a mi entender vacía como de contenido, ¿no? Entonces aquí he encontrado un artículo de hace pocos años hablando de, bueno, la propia dificultad que tiene de definir la agricultura regenerativa, que es verdad que es complejo, ¿no? Y yo creo que, bueno, igual ese es uno de esos puntos fuertes, pero es cierto que es complejo. Y aquí hay una frase también que es muy, muy bestia, que tiene que ver con que si es una palabra de moda o si puede incluso servir para hacer greenwashing, etcétera. Y esto no lo dice el autor del artículo, sino que lo dice Diana Martín, directora de comunicación del Instituto Rodale. O sea, alguien que está muy implicada en esto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que estaba pensando que estas cosas a veces en nuestro mundo, que somos muy de blanco y negro, tienen como sus riesgos, ¿no? Y me ha chocado mucho encontrar un tuit de Miguel Altieri, ¿no? Uno de los padres de la agroecología, que decía hace muy poco esto tan bestia, ¿no? Sobre en qué el riesgo de que una parte de la agricultura regenerativa se quede con unos conceptos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el del secuestro de carbono, ¿vale? Bueno, entonces es verdad que esto asusta un poco, pero también por otra parte yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre no perder los principios y tener claro si esto, o sea, puede ser más una moda o no, pero como dice un amigo mío, prefiero que esté de moda ir al trabajo en bici que ir en un todoterreno que gasta 20 litros. Entonces, el hecho de que esté de moda, a mí también me pasa, luego voy a hablar, ¿no?, de la poda, pues está muy bien que esté la poda de moda. Pero es verdad que yo creo que sí que viene bien reflexionar sobre en qué medida, ¿no?, se puede desvirtuar un concepto que en sí es muy bonito y absolutamente necesario para plantear un poco, bueno, nuestro futuro, el futuro de la humanidad y del planeta en sí. Entonces, aquí, claro, yo creo, ¿no?, que particularmente en nuestro sector, este es un vídeo que grabé la semana pasada aquí en el balcón del Penedés, nuestro sector es un sector que sería probablemente de los que menos riesgos tienen de que esto pase, porque si es un sector más, podría ser de los menos agroindustriales, de los más ligados al territorio, a la identidad, al paisaje, etcétera. Entonces, bueno, lo que quería era como poner encima de la mesa este foco y ese don't look up, ¿no? Yo creo que se justifica en... Hay gente que ha mirado hacia arriba, ha visto lo que estaba pasando y luego ha dicho, ¿y dónde hay que mirar después? Pues hay que mirar abajo, ¿no?, al suelo, que es, bueno, vamos a decir, la madre o el padre, o bueno, de donde el sustento de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, este enfoque del suelo es absolutamente necesario y yo en la segunda parte del título, las cepas entre el cielo y el suelo, pues lo he puesto porque a veces a veces me da un poco la sensación, ¿no?, de que dices, se ha mirado hacia arriba, luego se ha mirado hacia abajo y ya nos hemos quedado a veces mirando hacia abajo, ¿no? No lo digo en general, pero sí hay circunstancias. Entonces yo veo a veces como que las cepas están ahí, ¿no? Está ya el tema del cambio climático, eso es el cielo. Luego nos ponemos a hablar los humanos, que somos los que gestionamos los viñedos, y nos ponemos a contar un montón de cosas que, claro, nos despistan hasta a nosotros, ¿no? Pues imagínate la cepa, ¿no? Yo creo que estaría en plan, pero ¿qué está pasando aquí? Hacerme un poco de caso, ¿no?, que estoy aquí. Y bueno, esto, por ejemplo... disculpadme un poco también, ya veis que hay una parte que va en broma, ¿no?, con cierta ironía, pero esto lo digo porque es tan obvio, ¿no?, que de obvio a veces yo creo que se nos olvida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un viñedo en mayo del año pasado aquí en Penedés, y este mismo viñedo, en un ensayo que se estaba haciendo respecto al tema de cubierta, es verdad que sabemos que el año pasado, unido a las condiciones de otros años, fue durísimo aquí, ¿no? Pero este mismo viñedo, unas filas más allá, era este. Entonces, claro, sin duda está claro, ¿no?, que no podemos estar contentos con lo que está pasando a este viñedo, aunque el suelo esté más cuidado, ¿no?, comparándolo con un laboreo, vamos a decir, más o menos convencional. Entonces, bueno, esta parte dices, bueno, pues si es tan obvio, ¿por qué no lo hemos reflexionado lo suficiente? Y luego lo voy a contar yo, como os decía, que también me pasa mucho con la poda. El otro día contaba Gonzaga Santesteban, profesor de la Universidad Pública de Navarra, muy amigo y colaboramos en muchas cosas, en un proyecto muy bonito que acaba de empezar, que solo el 5% del viñedo está con cubierta vegetal comparando con otros cultivos en nuestro país. O sea, realmente el reto es muy importante. Es verdad que hacía una matización que me ha gustado mucho, que el reto es hacerlo, pero hacerlo bien. Y yo creo que a la medida que reflexionemos todas y todos sobre esto, pues lo podremos conseguir teniendo en claro pues los principios y las prioridades, ¿no?
Andreu Vila no dice mucho y a veces bueno me recuerda también porque Francesc también lo dice, ¿no? La cubierta vegetal es una herramienta que tenemos que saber cómo activar y cómo gestionar, lo mismo que el laboreo, y no son una religión, no tienen que ser un dogma, y en ese sentido lo importante es la gestión, ¿no? Y como dice todos, yo creo que nos hemos metido una buena hosca con cubiertas y vosotros habláis mucho de eso y es muy bueno que se difunda así, porque si no parece que es un mundo de Mr. Wonderful, ¿no? Y luego sabes que no. Pero es verdad que la gestión te ayuda luego y la observación y bueno, y etcétera. Y que no quiere decir que no te vaya bien con las cubiertas para, como se suele decir a veces por aquí, le saques brillo a la reja, ¿no? Y te pongas a pasar 12 veces al año con el cultivador. Entonces, bueno, estas dos fotos las pongo porque me hace mucha gracia, porque una vez las puse y me dijo uno que le encantaba las cubiertas vegetales que había en esas dos fotos, y le dije yo, bueno, solo hay en una. Y dice, no, no, hay en las dos. Porque la cubierta, hoy va, la cubierta que mola, o la que yo tengo que cuidar, es la de la viña, la primera. O sea, ya hay una cubierta vegetal de un cultivo que está trabajando en los dos casos muy bien. En el de la izquierda, por las razones que sea, se ha considerado que no era el momento o que en ese momento no tenía que tener cubierta y que ha sido un tema de una gestión diferente, y en el de la derecha sí, ¿no? Pero esa cubierta, pues sin duda es la que nos tiene que guiar, en el sentido además de que todo eso lo tenemos que unir con la sostenibilidad de nuestros cultivos, ¿no? Que cultivamos uva, que no cultivamos ¿no? Elena, microorganismos en el suelo, eso no se vende, aunque nos ayudan un montón Entonces, yo creo que el no perder el foco sobre eso y ver cómo hacemos eso, que pase de la mejor modo posible, es fundamental, ¿no? Entonces, os decía lo de la obviedad. Yo siempre que empiezo una charla de poda o doy un curso de poda, hablo lo primero de qué objetivos tenemos en el viñedo, antes de hablar de poda, porque la poda será una consecuencia de lo que queramos hacer. Entonces, claro, desde la propia supervivencia de las cepas, que es una cosa que antes ni siquiera nos la planteábamos, pero ahora sí. Oye, yo lo primero que tengo que tener a toda esta gente aquí viva, no vayan a colapsar, a generar una biomasa determinada que me permita tener esa cubierta, ¿no? En mi cultivo, y ver qué recursos tengo para otro tipo de cubiertas y en qué momento, y luego el equilibrio, ¿no? Cómo repartir la expresión vegetativa en un vigor moderado, y por qué es muy interesante, ¿no? Y apuntar hacia sarmientos de vigor moderado y no a viñedos muy desvigorizados con problemas que todos y todas sabemos aquí clarísimos, sobre todo además de no acumulación de reservas y de entrar en un ciclo negativo, o excesivamente vigorizados, que no hay quien controle aquello, y otra serie de aspectos que no voy a comentar de obvios, ¿no? Que son. Pero bueno, estos objetivos de viñedo y este equilibrio, pues está claro que es fundamental. Y aquí, cuando me invitó Eloy a hablar en este simposio, que agradezco un montón vuestra invitación, pues me dijo, tienes que hablar de poda. Este hubiera sido el título normalizado que se me hubiera ocurrido, pero se me ocurrió el otro, ¿no? Pero realmente él me dijo, habla de poda, Julián, o da unas pinceladas. Claro, en 20 minutos, que ya me he comido la mitad, pues hablar de poda no podemos profundizar mucho, pero en cualquier caso sí que podemos dar unas pinceladas sobre la poda y cómo no puede ser una estrategia que nos ayude a hacer viñedos más resilientes ante condiciones complicadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso está ahí, y luego los compañeros van a hablar de cosas súper interesantes como cómo, ¿no?, conservamos el agua que cae más tiempo y aprovechamos el máximo posible, o ya lo que dice Ángel, que es cultivar agua, ¿no?, que suena genial. Entonces, bueno, esto de la poda no lo digo yo. O sea, Columela hace 2000 años ya decía que la poda es la labor más necesaria de la que tenemos que dar a las vides. Es decir, Columela hace 2000 años no dijo es una de las más necesarias. No, el tío se mojó y dijo la más necesaria. Entonces, bueno, este tema de la poda tiene un recorrido larguísimo, como bien sabéis. Siempre que hablamos de poda, pensamos como muy poda en seco, ¿no?, la poda de invierno, pero ¿qué pasa con la poda en verde y todas las labores que necesitamos también hacer para esa gestión del cultivo, y que una no se entiende sin la otra, está claro? Y luego también quería hacer aquí un poco de hincapié en que también pensamos en la poda de viñedos adultos, pero nosotros tenemos que formar los viñedos cuando los plantamos. Entonces, toda la poda de formación es fundamental, y además la quiero traer aquí un poco de relevancia porque, por ejemplo, François Dahl, que lo conoceréis seguramente por ser uno de los expertos mundiales de poda, ¿no?, que ha publicado, este libro se tradujo el año pasado, lo tradujo Futuro Viñador, aquí está, nos acompaña Marta. Pues François Dahl dice esta frase que es muy bestia, ¿no?, que es que el 80% de los errores
que comprometen la longevidad de las cepas los cometemos durante los 5 primeros años de plantación. Entonces, claro, aquí yo creo que en general en la vida, pero en este caso de la viticultura, siempre tienes que andar un poco como con cortas y con largas, ¿no? Hay que saber hacia dónde vas a largo plazo para ver qué hay que hacer a corto plazo para llegar ahí. Un amigo de mi padre dice que el que no sabe a dónde va nunca llega a ningún sitio, y es una de las frases más bonitas, ¿no? Claro, pero es que a veces ves que la viticultura pasa así. Entonces, y también cómo las acciones a corto condicionan, si las hacemos mal, todo a largo. Entonces, esta parte del viñedo en formación, sin entrar en muchos detalles, ¿no? Partiendo de la base que mayoritariamente hagamos una planta injerto comprada en un vivero, ¿no? Podríamos matizar otras realidades, ¿no? Como el injerto en campo, etcétera, pero no hay lugar. Está claro que estamos teniendo unos flujos vasculares muchísimo más favorecidos en un injerto producido en un taller, en un vivero, en la zona en la que se injertó la yema, en el lado en el que se injertó la yema el año anterior. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí? Pues que cuando ya ha pasado un año desde que nosotros plantamos ese injerto, esa planta, y tenemos que podar, ¿cuál elegimos de estos dos? Entonces, bueno, aquí esto daría para mucho, ¿verdad? Porque una charla de poda dará para mucho, pero lo que a nosotros nos dio es para pensar, hace unos años, en poner en marcha, junto con la Universidad Pública de Navarra, junto con Vitis Navarra, otro equipo de gente del IESBV en Burdeos, etcétera, por una parte un proyecto POCTEFA que se llamaba Vites Qualitas entre el 2020 y 2023, y ahora actualmente un proyecto que se llama Viteres entre 2024 y 2027, en los que estamos mirando aspectos de poda e injerto, buscando temas de resiliencia y longevidad del viñedo. Pues bien, en el tema de viñedos jóvenes, lo que hicimos fue un ensayo muy bonito en Navarra y en Rioja, con la colaboración de estas dos bodegas, en que un viñedo que se había plantado el año anterior, por primera vez, cumpliendo las mismas características de variedad, patrón, etcétera, pues nosotros íbamos a ponernos en marcha con las podas, con distintas estrategias de poda en viñedos, vamos a decir, pues vírgenes, ¿no? En el que no había nada. Claro, porque ahora coges un viñedo adulto, que también lo estamos haciendo, pero es mucho más complejo de interpretar qué pasa. Porque ¿qué pasó en los primeros 5 años? ¿O qué ha hecho el viticultor? Bueno, ya lo sabéis. Entonces, esto es alucinante porque nosotros hicimos, por un lado, ¿no?, desde la primera poda, una estrategia de poda respetuosa, poda agresiva y poda de lo que el viticultor normalmente hacía por allá, según su criterio, y nos hemos encontrado con unos datos muy chulos. Esto es la suma de lo que ha pasado en la campaña 20, 21 y 22, y me gustaría que os fijarais en esto, que es el peso de madera de poda, tanto en Navarra como en Rioja, en el que clarísimamente y de forma estadística ha sido superior el crecimiento, es decir, la biomasa, ¿no?, que han generado esas plantas en la poda respetuosa. Es decir, ahí lo que ha pasado es que el sistema vascular está mejor, ¿no? Entonces luego la planta ha sido capaz de aprovechar mejor los recursos, eso es resiliencia, eso es capacidad de el agua que haya por ahí, a ver si la llevo al vino, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto, y está siendo, porque estamos siguiendo con esto, muy bonito, porque creo que nosotros no habíamos encontrado datos, ¿no?, sobre esto, y que los hayamos visto con tanta contundencia, pues la verdad es que es muy bonito. Claro, aquí podríamos hablar de qué criterios son claves a la hora de formar un viñedo respecto a la prudencia de la velocidad de formación y producción, cómo podemos priorizar mediante nuestras decisiones técnicas el crecimiento radicular sobre el aéreo. Claro, el aéreo lo vemos nosotros, el radicular no, pero tenemos que saber como vitólogos, como técnicos, qué implican ciertas prácticas, ¿no?, que hacemos en viñedo, y por supuesto que siempre tiene que estar ahí moderar el vigor de los pámpanos, es decir, repartir la expresión vegetativa de forma equilibrada, que eso no es nada fácil hacer en un viñedo joven, porque el crecimiento es exponencial, no es como cuando ya tienes un viñedo productivo, que si todo va bien más o menos se repiten los esquemas, y tú más o menos, si el crecimiento es normal, pues repites la poda del año pasado. En este caso no es así, y es complicado de interpretar, pero es necesario pensar sobre ello. Aquí he puesto un ejemplo muy sencillo de una recomendación de cómo formar un cordón rollat, entendiendo que más o menos habitualmente es lo que hacemos o se hace durante los años en los que se plante, considerando que lo plantáramos este año, y cómo podríamos entrar en producción, número de racimos por cepa, de forma progresiva, no 6, 9, 18 hasta la quinta hoja, y no tan bestia como solemos hacer normalmente,
que a veces es mitad de cosecha en la tercera hoja y entera en la cuarta, o a veces, si te animas, es 100% en la tercera. Entonces, claro, eso a la planta le va a pasar factura, ¿no? Y de cómo también gestionar en verde esa formación, porque no solo la poda de invierno es importante, sino que la poda en verde, ¿no? Bueno, pues esto es unas pinceladas que quería dar sobre el tema de la formación, porque de alguna manera todos los resultados refutan lo que François Dalle, por toda su experiencia, dice, y me parece que es muy necesario que lo valoremos. Y ahora quiero entrar un poquito más en el tema de la poda de producción, en la que, claro, vamos a pensar que hemos hecho bien aquella poda de formación, o como sea, más o menos, pero que las plantas, bueno, como decía mi profesor, como las plantas hacen la fotosíntesis a pesar de los ingenieros agrónomos, pues ahí están, sobreviviendo a nosotros y a todas las gaitas que les hacemos. Entonces, claro, resulta que ponemos a formar las viñas, tenemos una cepa con un muy buen sistema vascular en todo lo que es su tronco, y arriba está todo muerto. Y esta cepa no tiene 25 años y están arrancando todo el viñedo de esta bodega en concreto, que no citaré, claro. Entonces, claro, dices, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces muchas veces pensamos, bueno, esto pasa sobre todo en las espalderas, porque esto es muy moderno, porque aparte la vendimiadora, no sé qué, tal cual. Mirad, esta cepa es una viña en vaso en Rioja Alavesa, que cuando hice la foto yo tenía, como vamos a decir, buena pinta, ¿no? Y unos 35 años de edad o así, pero que curiosamente esta cepa, 8 años después de que yo hice la foto, era esta de aquí. Y pues, si pensáis que estoy haciendo magia con el Photoshop, pues os pongo aquí las fotos de las dos cepas, que a mí me costó una mañana entera encontrar esta cepa, porque claro, yo estaba buscando aquella cepa y no estaba por ningún lado. Entonces, claro, ¿cómo ha pasado esto en 8 años? Pues porque se murió el hombre que hacía aquello y vino luego otra persona, ¿no? Que, bueno, más que viniendo otra persona, pues vino un leñador, ¿no? Entonces, claro, la poda es la que ha condicionado el desarrollo de esa cepa en espaldera y de esta cepa en vaso. Es decir, que formemos bien el viñedo, pero luego hay que cuidarlo bien, porque que nos lo cargamos en 8 años, que ese viñedo es un viñedo que estaba muy bien y muy equilibrado como para acabar el pobre así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Estos son equipos de podadores de nuestra zona, alguno creemos que viene por aquí, pero es como, ¡hala, a cortar palos! Bueno, tío, o sea, ¿quieres que viva el viñedo mucho? Y tú aquí, ya, es que no tienen ni idea, pues dedícales tiempo, ¿no? Porque si no, bueno, lo que ya sabemos que todos también sufrimos día a día en la viticultura, pero que yo creo que merece la pena una reflexión. Porque en las viñas en general, en los últimos años, tenemos como una manía, ¿no? Total, sobre todo también en la transformación que hubo en su día de vaso a espaldera, de cortar y hacer unos cortes, bueno, a lo bestia, que somos unos burros. Entonces, claro, ya nos encontramos con cosas rebajes, ¿no? Que cuando haces cortes en esas cepas, si es que está casi toda la madera muerta, ¿no? Hay muy poco lugar por donde pasar la savia, ¿no? Bueno, aquí ya de regalo le han metido el alambre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego va el viticultor y le echa la culpa al vivero de cuando compró la planta, bueno, que también había que hablar de eso, pero al vivero, pero ya luego le echa al ministro de Agricultura y si no, a Pedro Sánchez, que pasaba por allá. Y el viticultor, no, yo he hecho todo bien, como siempre. Pero tío, tú eres un mutilador de cepas, ¿no? Entonces, claro, hay unos principios de poda que son, ¿no? Esto no es como lo de Groucho Marx, tengo unos principios y no te gustan, tengo otros. Hay unos principios que son que la poda se adecue al sistema de conducción. A ver, ¿qué tienes? ¿Un vaso, un guyot, un cordón, un eje vertical? ¿Qué tienes? Que favorezcamos un crecimiento ordenado de la planta, que ahora voy a volver un poco aquí. Que realicemos la poda pensando en el futuro, cómo vamos a formar y cómo vamos a distribuir en el espacio esa cepa, y que le demos continuidad del flujo de savia siempre que sea posible, que este también, imagino que como sufrís vosotros con la regenerativa, es uno de los dogmas que ahora pasa con la poda, que es, ya sigo el flujo de savia, pero el pulgar ese va para ahí donde va a pasar el tractor, ya, pero sigue el flujo de savia. Bueno, pues venga, pues ya vendrá el tractor y se lo llevará. Entonces, a ver, en la medida que puedas sigue el flujo de savia, pero si no puedes, pues a ver cómo actúas. Porque al final tenemos que ejecutar cortes en madera de un año, en madera de más de un año, en determinadas circunstancias que todos sabemos muy bien y que están definidas en esas 4 casuísticas, y lo que hay que hacer es aprender o reflexionar sobre cómo hacer esos cortes, y que hoy, bueno, pues no puedo llegar a ese detalle, ¿no? Decía y dice Jean-Philippe Gobi que los principios de poda son, pues comunes a cualquier sistema de conducción. Luego, es decir, haciendo eso bien, te saldrán las cosas bien, ¿no? Que dicho así está chupado, pero luego hay que ponerse en el campo, ¿no? Los viñedos viejos y tradicionales de nuestro país es una lección, es un ejemplo vivo de buenas prácticas de poda. Estos son los vasos.
Pero fijaos qué diversidad tienen los vasos. Esto es un sarelu aquí, ¿no? En Penedés. Entonces, aquí lo que hemos visto es una serie de prácticas que hacían nuestros abuelos, nosotros diciéndoles que no tenían ni idea de poda y los tíos haciendo viñas de 80 años, luego algo sí que sabrían hacer bien, en el que la poda anual de estas cepas, ¿no? Hasta que mientras vivió este hombre ahí, esos 35 años, implicaba una serie de cortes posicionados en unas zonas determinadas que de alguna manera definían esos flujos de savia, ¿no? La carrera de secos, la carrera de verdes que viene, por cierto, eso está escrito y documentado en Jerez en el siglo ya XVII, o sea que esto viene de atrás, no es una moda que nos salga ahora pasajera, y que lo que, perdonad que si no va a pitar esto, y entonces que nos hace pensar qué pasaba ahí. Además de eso, la planta siempre crecía. ¿Sabes que una planta leñosa tendrá que crecer? Porque los animales dejamos de crecer en un momento determinado, pero las plantas siempre tienen que crecer. Entonces, si nosotros, ¿cuál es el error clave de esa cepa? No dejarle crecer. Formarla hasta aquí y aquí que no crezca y todo el rato va. Entonces se acumula la madera muerta y después, claro, ahí ya viene a la fiesta todo el mundo, la yesca, la botiosfera y todo el mundo que está invitado. Entonces, este tema en las espalderas es muy, muy curioso, porque a veces pasa que tú pones esta foto y la gente se pone loca, pero ese tío tiene la viña con 6 brazos, 6 pulgares y está equilibrada. Y esta de aquí, entonces, ¿quién tiene una viña de 25 años o de 30 que esté así? Pues vete a buscar la mayoría de las espalderas, no hay forma de encontrar una que tenga los mismos pulgares que cuando empezó. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas pinceladas nosotros las hemos plasmado en una guía de poda a consecuencia de ese proyecto europeo de Vites Qualitas, que, bueno, luego os puedo dar alguna, pero además os podéis descargar por internet, si queréis ya pasaremos el enlace, en la que hemos puesto 25 vídeos cortos poniendo un poquito este tema que acabo de comentar y entrando en más detalle. Para terminar, hay un tema que normalmente no se suele hablar en la poda, en los cursos de poda, por este tema que digo de la poda de invierno, pero es la poda en verde que la he nombrado antes, y a veces no se habla porque es, bueno, pues ya sabemos cómo se hace la poda en verde, hay que dejar las yemas que dejamos en la carga de invierno ya, pero yo, por ejemplo, hoy quería venir un poco más provocador, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando está este tío levantando esto y va a tope y le pones 1 kilo más? 1 kilo más no es nada, pero es que 1 kilo más, en vez de 308, 309 no puede levantar. Entonces resulta que el Penedés, había fotos de viñedos que hemos visto el año pasado así, o este año, esto es un sarelo que no ha conseguido brotar bien este año porque, vamos a decir, ha colapsado, que yo creo que todas y todos que estamos aquí estamos viendo dramas así y que es muy fuerte, ¿no? Porque no nos ha tocado estar en esta situación. Bueno, pues aquí yo lo que me planteo es que deberíamos, o como idea, reflexionar si tendríamos que tomar algunas decisiones que nos intenten anticipar el problema. Por ejemplo, hacer la poda en verde lo más temprano que podamos, para dejar los recursos centrados en lo que queremos que vaya. No tengo claro que esto funcione súper bien, pero creo que es bueno que le demos una vuelta. Hacer una espergura drástica, o mejor queda así técnico de alta intensidad, que sería dejar un brote por pulgar. Claro, desde luego esto no es normal, es algo súper extremo, pero si te garantiza que en vez de 2 pámpanos de 40 centímetros tienes uno de 80, joder, ya tienes reservas. Ojo, que aquí también hay matices que habría que hacer, pero lo pongo encima de la mesa como para reflexionar. O este que me está tocando estos días en un viñedo de Alicante, que es aclareo anticipado. Si ya ves que lleva una carga de 1000 pares de puñetas, pues quítale eso lo más rápido que puedas. Porque no es que es mejor aclarear en el embero, sí, hombre, sí, y que se pase ahí un estrés, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejo aquí. Me han provocado antes Monse y dice, joder, el otro día, no el sábado, tuvisteis una granizada de 1000 pares de puñetas y dice que si podía dar alguna idea. Entonces, como aún no se me ha ocurrido nada, pues a ver si para las preguntas se me ocurre algo y así acabo en tiempo. Lo que quería terminar es, en la película de Don't Look Up, hablando de esto, me encanta porque empieza y dice, basada en hechos reales que no han pasado todavía, ¿no? Entonces, como, oye, como no miremos para arriba, ni miremos para abajo, ni miremos a las cepas, pues pasará que llegará el cometa y se nos llevará por delante, ¿no? Entonces yo creo que lo que no va a pasar es eso, porque entre que somos optimistas y hay un congresos de este estilo, ¿no? Que yo creo que nos hacen a todos reflexionar y pensar mucho, pues ojalá que no sea así, ¿no? Y ya está. Muchas gracias.